Hola, hola, yo soy Keki, mucho gusto por si no me conocen y el día de hoy hablaremos sobre las maras salvadoreñas. ¿Estas serán víctimas o victimarias? ¿Tiene razón el presidente Nayib Bukele de hacer todo lo que está haciendo para enfrentarlas? Todo esto vamos a descubrirlo a continuación. Las maras son un grupo de jóvenes dedicadas al crimen organizado. La mayoría de sus miembros, según el documental La Vida Loca, suelen morir alrededor de los 25 años de manera muy violenta por enfrentamientos entre ellos mismos. Y según un estudio de la Universidad Centroamericana, la edad promedio de inicio son los 14 años y medio. Es decir, que también hay menores de esta edad en las que muchos solo estábamos pensando en jugar y ya estas pandillas los estaban iniciando a delinquir. El inicio de las maras se da en Los Ángeles, Estados Unidos, durante la época de los 70, con el propósito de cuidar a los salvadoreños inmigrantes por la guerra civil, al separarse de la pandilla Clanton de la calle 14. Se popularizaron en los sucesos luego de la puesta en libertad de los policías agresores del conductor afroamericano Rodney King. En sus orígenes, reclutaron miembros de diferentes nacionalidades para propagarse con rapidez en otros países, especialmente Centroamérica, y a finales de los 90 e inicio de los 2000 se consolidaron fuertemente en El Salvador, Honduras y Guatemala, ya que un grupo especial del FBI, junto con la policía local, detuvieron a los líderes principales de la pandilla. Y para desgracia de las autoridades, estas aprehensiones, lejos de perjudicar al grupo criminal, dieron base para empezar sus reclutamientos en las cárceles federales, tanto así que no importaban los esfuerzos que hacían para mantenerlos aislados. Los jefes de estas pandillas conseguían siempre la forma de operar desde adentro de la prisión, como es el caso de Francisco Martínez, mejor conocido como Puppet. Una muestra de esto era la unión en las cárceles con la mafia mexicana, llamada Los Sureños. A pesar de los múltiples enfrentamientos entre ellos en las calles, dentro de las cárceles, eran muy unidos, dando a pie a una política de migración en Estados Unidos que los deportara para su posterior expansión en el territorio latinoamericano. Los gobiernos de la región centroamericana han intentado abordar el tema de las pandillas, en particular las políticas llamadas mano dura, implementadas a finales del año 90 en El Salvador, y otros países de la región también lo han intentado. Penalizaban incluso la simple asociación con las pandillas. No lograron reducir el problema y, al contrario, lo que hicieron fue empeorarlo, puesto que se concentraron a muchos miembros de las pandillas en las cárceles, lo que permitió reorganizarse y reagruparse. Actualmente, en el pulgarcito de Latinoamérica, como se le conoce a El Salvador, existen varias pandillas. Sin embargo, las tres principales son las maras, siendo estas la Mara Salvatrucha o MS-13, fundada por Ernesto Miranda, que son rivales de la pandilla Barrio 18 o Mara 18, quienes en el 2005 se dividieron en dos facciones rivales, Barrio 18 Sureño y Barrio 18 Revolucionarios, dándose a conocer como Mara 18 o M18, sureños o revolucionarios, según sea el caso. El problema de las pandillas en Centroamérica se ha visto agravado por la debilidad de las fuerzas policiales y por un escenario criminal relativamente abierto. En este contexto, las maras han logrado abrirse espacio para extorsionar y secuestrar y así infundir miedo, y esto ha contribuido al crecimiento de ellas mismas. Incluso después de una serie de enfrentamientos violentos entre la M18 y la Mara Salvatrucha en las cárceles de El Salvador, los funcionarios decidieron separar a los miembros de ambas pandillas. Sin embargo, esto solo aumentó el control que los líderes tenían sobre las actividades criminales desde el interior de las prisiones. Fuera de las prisiones, las pandillas comenzaron a diversificarse e incursionar en el narcotráfico. Y al mismo tiempo adoptaron las formas más sofisticadas de lavado de activos a través de pequeñas empresas como autolavados. Además, intentaron de influir en la política a nivel local y nacional, controlando la comunidad y a diferentes ONGs. Estas pandillas extorsionan sistemáticamente en los medios de transporte público, han desplazado comunidades enteras y se han infiltrado en el sistema político. De hecho, en marzo del 2012, los líderes de las maras acordaron una tregua nacional en El Salvador, con la ayuda del gobierno y la Iglesia Católica. Esta medida logró reducir significativamente la tasa de homicidios en el país. Pasó de 14 a un promedio de 6 diarios en los meses siguientes. Sin embargo, Honduras no tuvo éxito al intentar implementar una tregua similar, y aunque el trato inicial fue exitoso, los líderes de ambas pandillas utilizaron su nuevo perfil político en su propio beneficio, lo que aumentó el temor de que esta iniciativa pudiera aumentar la sofisticación criminal y extender su influencia por todo el país. Además, continúa la extorsión y las desapariciones.
y estas aumentaron en El Salvador y los homicidios volvieron a crecer en el 2013, alcanzando un pico en el 2015 antes de volver a disminuir. Sabiendo ya un poco sus orígenes, hablemos un poco de cómo están distribuidos por el mundo. La Mara 18 opera principalmente en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, para ser precisos. Pero su presencia más destacada es en Estados Unidos, con 30.000 y 50.000 miembros aproximadamente en decenas de ciudades en 20 estados. La mayoría de ellos se encuentran en California, donde fue su origen, pero también tienen presencia en otras ciudades del oeste, como Denver. Además, la pandilla ha expandido su presencia a Italia desde la década de los 2000 y en septiembre, el arresto de un presunto palabrero de las pandillas sugiere que tienen intenciones de expandirse aún más en Europa. Pero ustedes dirán, ¿qué es un palabrero de pandilla? Pues es así como se les conoce a los jefes de mayor jerarquía y a la mayoría de los que se encuentran recluidos en el sistema carcelario y coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero mantiene un cuaderno donde tiene todo el registro de sus finanzas, homicidios, drogas, armas. A los palabreros que no están en las cárceles se les llama en la libre. En las calles, las maras además se organizan en canchas, una división territorial que no obedece necesariamente a limitaciones municipales, y cada una de estas se subdivide en tribus, que son las unidades más pequeñas de la organización de la M18. Hasta aquí, todos tienen tatuajes relacionados con su pandilla que les cubren el cuerpo, muchas veces la cara, por ejemplo, X18, siendo el X el número romano 10, y también utilizan su propio lenguaje de señas para representar a sus pandillas. Finalmente vienen los colaboradores, quienes pueden ser o no pandilleros. No tienen por qué estar tatuados, pero estos ayudan con pequeños encargos, como acopio de inteligencia, transporte y o posesión de mercancías ilícitas. Ya por último, en este video hablaremos de cuáles son los delitos cometidos por estos grupos. Mayormente hablamos de narcotráfico, robo, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinatos muy salvajes, proxenetismo, asaltos, secuestro y tráfico de armas, pero sobre todo la extorsión, en todas las expresiones que se lo puedan imaginar. Cobrarle periódicamente a un dueño de negocio por simplemente tener el negocio, cobrarle a un ciudadano que debe pasar por su territorio al salir de su casa para poder ir a trabajar o estudiar y también para regresarse. Y cualquiera que se niega a pagarles son amedrentados, secuestrados, asaltados, torturados y hasta ser asesinados. Dicho esto, aquí les dejo una serie de noticias para que ustedes mismos puedan ver la clase de delitos que hacen estos criminales y poder prepararnos de una forma mejor y digerir toda esta información para el video que viene, que hablaremos sobre quién es Nayib Bukele. Espero que este tipo de videos les siga gustando muchísimo, que ya me he dado cuenta que ha tenido bastante recepción por el público y nos vemos en una próxima emisión. No olvides dejar tu comentario, seguir diciéndome qué cosas puedo mejorar. En el video anterior me comentaron bastante que el audio no se escuchaba bien, ya tengo un micrófono nuevo, espero que ahora sí se escuche bien. Así que sepan, los estoy leyendo y estoy poniendo todo mi esfuerzo para mejorar en la creación de contenido. Así que sin más, no te olvides de suscribir, darle un like al video para que YouTube siga promocionando el video y esta información le pueda llegar a más personas y escribe en tus comentarios qué piensas ahora sobre las maras salvadoreñas. ¿Son víctimas o victimarias?